Reavivados por su palabra es un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través del cual todos los días meditamos y reflexionamos sobre un capítulo de la Biblia. Con un espíritu de oración, pretendemos encontrar en la palabra de Dios un mensaje de Dios que signifique bendición para nuestra existencia. Queremos ser alimentados por su palabra y tener una experiencia nueva diaria y permanentemente. Todos los días nos dedicamos a un capítulo. Hoy nos corresponde el capítulo 31, el último capítulo del primer libro de Samuel. Y así seguiremos cada día dedicándonos a la lectura y reflexión de un capítulo de la Biblia hasta terminar la lectura de toda la Biblia. Antes de sacar las lecciones espirituales de este día, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos bendigas ahora al meditar en tu palabra. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. El último capítulo del primer libro de Samuel es triste. Es triste porque nos muestra el final de la vida de Saúl y de algunos de sus hijos. Ese Saúl que fue rey, ese Saúl que estuvo allí en la cumbre de su relacionamiento con Dios, recibiendo grandes y muchísimas bendiciones. Pero ahora venía en una escala descendente, en una degradación, y al punto tal que aún su muerte es realmente más triste que una muerte común. Porque cuando se vio invadido, le pidió a su escudero que le atravesara con la espada. Y como el escudero no quiso porque respetaba a su señor, entonces él mismo terminó arrojándose sobre su espada y terminando con su vida. Así terminó la vida de alguien que fue hijo de Dios, de alguien que fue rey, gobernante y líder, de alguien que estuvo cerca de Dios, pero que finalmente se alejó de Él. Y siendo que la Biblia es clara al contarnos no solamente las victorias, sino también los fracasos de las personas, me pregunto qué podemos aprender de Saúl que apliquemos a nuestra vida de hoy. Y yo hice un resumen así de algunas pocas lecciones de esta vida de Saúl. La autosuficiencia. Saúl tuvo problemas en colocar a Dios en el centro de su vida. Él era el centro. Y porque Él era el centro, vivió obsesionado, tenía delirio de persecución, incluso hasta de David, que sin embargo lo amaba, lo respetaba y lo protegió más de una vez. Saúl era el centro de su vida y su autosuficiencia lo llevó a la ruina. Saúl confió en otros dioses. Si no tuvo en paralelo otros dioses. Cuando uno coloca a otros dioses al lado del verdadero Dios, lo que está haciendo es despojando a Dios de su lugar. Porque hay un solo lugar que le corresponde a Dios, el primero. Cualquier otro lugar que le demos a Dios en nuestra vida, lo estamos desalojando del centro y estamos colocando otros dioses en su lugar. Otros dioses o nosotros mismos lo mismo. El único que tiene que estar en el centro es Dios. Otro problema que tuvo Saúl fue su rebeldía, su alejamiento de las cosas de Dios, su experiencia ciclotímica, tan cerca de Dios y tan lejos de Dios. Tan testigo de bendiciones, de milagros, de actuación poderosa de Dios, y sin embargo tan alejado, tan distante, tan rebelde a la voluntad y al conocimiento, a la fidelidad con las cosas de Dios.
Saúl terminó destruido y terminó con la muerte. Usted podría decirme, todos terminamos con la muerte. También Samuel murió. Pero algunos cuando mueren, mueren en paz. Algunos el momento de su muerte los sorprende habiendo hecho los preparativos necesarios para compartir la eternidad con Dios. Algunos usan esta vida preparándose para vivir la vida eterna cuando el Señor regrese y compartamos la eternidad a su lado. Pero Saúl murió destruido. La muerte fue un alivio a la desgracia de una vida que no se conformaba a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Hay quienes su vida termina con la muerte, pero hay otros cuya vida termina antes de la muerte. Por eso aquel famoso escritor decía que no son muertos los que en dulce calma disfrutan la paz de la tumba fría. Muertos son los que tienen muerta el alma, aunque vivan todavía. Saúl murió mucho antes de la fecha exacta de su muerte cuando decidió terminar con su vida. Había muerto sus ideales. Hace tiempo que había muerto su respeto por Dios. Hace tiempo que había muerto su fe, su confianza, su dependencia, su compromiso con la voluntad de Dios. Y cuando estas cosas mueren, tarde o temprano, todo termina muriendo también. Tal vez le estoy hablando en esta mañana a alguien que vive pero que no sabe bien por qué vive. Tal vez le estoy hablando en esta mañana a alguien que está vivo pero que sufre en vida dolor, resentimiento, injusticia. Tal vez le estoy hablando a alguien que ya ni tiene ganas ni fuerzas para vivir. Tal vez le estoy hablando a alguien que ya ni siquiera quiere vivir. Tengo una buena noticia para usted. No te quedes en la cama. Sí, es contigo, no te quedes en la cama. No te quedes en la silla, en el sofá, en el sillón, en la pieza, en la cocina. No te quedes. Levanta tu vista hacia el cielo. Descubre que hay un Dios que tiene interés en ti. Este espacio diario de meditación en la palabra tiene como objetivo producir vida nueva en la vida de aquellos que ya no viven. Si usted es uno de esos que ya no vive, que ya no tiene motivos para vivir, encuentre en Dios y en su palabra motivos para vivir. Encuentre fuerzas para vivir una vida diferente y una vida distinta. Si usted es de los que ya sabe que vivir con Dios es lo mejor que nos puede pasar, que no nos ocurra lo que le ocurrió a Saúl, que sabía, pero que sin embargo lo perdió. Por eso en esta mañana yo quiero invitarte para que coloques una vez más tu vida en manos de Dios. Tal vez tenga que invitarte para que coloques por primera vez tu vida en manos de Dios. Por favor, confía, recurre a Él, deja que Él haga maravillas y milagros en tu existencia. ¿No se anima, no te animas a pedirle a Dios por esos milagros? Vamos a hacerlo ahora, en silencio, desde donde estás.
y después yo lo voy a hacer en conjunto por todos nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque estas historias, aún tristes, fueron escritas para que aprendiéramos que aún nosotros, no encontrando fuerzas ni sentido para la vida, podemos en ti encontrar fortaleza, alegría, bendiciones, fuerza, orientación y sentido para nuestra existencia. Recibe a todos nuestros amigos, a cada uno en sus necesidades, y por tu gracia transforma cada lágrima en una fiesta, cada pregunta en una respuesta, cada herida en una sanidad, cada vacío en una vida abundante y completa, porque te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Mañana continuamos con la lectura y reflexión diaria de la Biblia. Comenzaremos con el segundo libro de Samuel. Nos reencontramos mañana. Voy a estar esperándote. Mientras tanto, Dios te bendiga. Recibe el abrazo de Dios. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.